China acumula oro. Rusia acumula oro. Occidente acumula deuda. Lo que viene después tiene un solo nombre: colapso. Hay algo que los mercados no están diciendo en voz alta, pero que los datos de flujo de capitales llevan semanas susurrando con insistencia. El sistema monetario global está siendo reconfigurado en tiempo real, y la mayoría de los inversores aún no lo ha procesado. No como una hipótesis teórica, no como una previsión de fin de año, sino como una arquitectura que ya está siendo construida, bloque a bloque, en silencio, mientras los titulares hablan de aranceles y de volatilidad en las bolsas. El 25 de abril de 2026, la plata cotiza en niveles que hasta hace pocos meses habrían parecido exagerados. Pero lo que más debería preocupar a cualquier analista con perspectiva estructural no es el precio actual, sino lo que hay detrás del movimiento. Porque cuando China importó en marzo más plata que en cualquier otro mes de su historia, no fue un accidente estadístico. Fue la consecuencia inevitable de una cadena de decisiones acumuladas durante décadas que de repente están convergiendo en un único punto de presión. Para entender esto correctamente hay que ir atrás, muy atrás, hasta 1983, cuando el gobierno chino promulgó la legislación que designó al Banco Popular de China como el único operador nacional autorizado en oro y plata. No fue una decisión burocrática menor. Fue una declaración de intenciones económicas que el Occidente, completamente absorbido por el keynesianismo académico y la euforia de la desregulación financiera, ignoró por completo. China entendió algo que sus contrapartes occidentales tardaron décadas en empezar a sospechar. El sistema de dinero fiduciario tiene los mecanismos de su propia destrucción incorporados desde el principio. Los académicos marxistas de Beijing lo llamaban con su terminología, pero la conclusión era idéntica a la de cualquier economista clásico riguroso. La expansión perpetua del crédito termina en colapso de la moneda. Y si China iba a participar en el juego capitalista occidental, necesitaba protección real contra ese resultado inevitable. Lo que vino después fue una acumulación silenciosa y sostenida de oro durante más de 4 décadas. Los refinadores suizos, que procesan gran parte del oro físico mundial, confirmaron con los años algo que los análisis de flujos ya insinuaban: el oro que entra en China no sale, nunca. Un director de una refinería importante lo expresó con precisión quirúrgica cuando fue consultado directamente. En décadas de operaciones, jamás había visto oro chino reaparecer en los mercados occidentales. La única excepción registrada fueron 3 o 4 barras de 1 kilo que emergieron una vez y que probablemente representaban contrabando, no política de Estado. Esto no es un dato menor. Esto es lo que los economistas llaman señal fuerte. Un patrón de comportamiento tan consistente que solo puede explicarse como política deliberada de largo plazo. ¿Desde qué país nos estás viendo? Mientras el oro fluía hacia el este, con esa regularidad inexorable, la plata seguía una dinámica diferente, igualmente importante, pero menos visible. Durante años, China fue no solo compradora, sino también suministradora neta de plata hacia los mercados occidentales. En 2024, exportó aproximadamente 4.200 toneladas, equivalente a más de 137 millones de onzas. Esos flujos de salida, acumulados durante años, habían estado compensando silenciosamente el déficit estructural entre oferta y demanda global que el Silver Institute lleva documentando desde hace 6 años consecutivos. El déficit existe, es real y es creciente. Pero mientras China seguía exportando desde sus reservas acumuladas durante décadas, el precio no reflejaba la verdadera tensión del mercado. Era un subsidio implícito al sistema. Un subsidio que llegó, sin fanfarria ni comunicado oficial, a su fin. En 2025, las exportaciones chinas de plata fueron exactamente 0. No una reducción,
no una desaceleración gradual. Cero. El grifo se cerró por completo. Y cuando el grifo se cierra en un mercado que lleva 6 años en déficit, las consecuencias no son lineales, son exponenciales. Los primeros síntomas ya se vieron en octubre de 2025, cuando la tasa de arrendamiento en el LBMA de Londres saltó repentinamente hasta el 40%. Ese número es extraordinario en cualquier contexto. En el mercado de la plata, con toda la liquidez teórica que se supone que existe, es una alarma de incendio. Significa que no había suficiente plata física disponible para entrega. No los libros de papel, sino los barriles reales. La geopolítica aceleró lo que los fundamentales ya estaban construyendo. Cuando la administración Trump amenazó a China con aranceles adicionales del 100% en septiembre de 2025, la respuesta de Beijing incluyó la restricción inmediata de exportaciones de tierras raras. Lo que el mercado tardó en procesar es que la plata, que Washington ya había clasificado como mineral crítico, estaba en la misma categoría estratégica. ¿Qué sentido tiene para China seguir suministrando un metal que el adversario acaba de declarar esencial para su seguridad nacional? Ninguno. La lógica estratégica y la económica señalaban exactamente en la misma dirección: acumular, no exportar. Y aquí aparece una complicación adicional que los analistas de las grandes casas de inversión no están incorporando en sus modelos, porque sus modelos no tienen columna para geopolítica ni para monetarismo clásico. UBS proyectó un déficit de oferta de 300 millones de onzas para 2026 y concluyó que el precio subiría hasta los $100 la onza, para luego retroceder a 83 hacia principios de 2027. Es un ejercicio de modelado financiero perfectamente estructurado que ignora dos variables que invalidan la conclusión completa. Primera, la demanda industrial de plata no está sujeta a los mecanismos normales de supresión de precio porque no tiene sustituto funcional en aplicaciones fotovoltaicas, electrónica de defensa y semiconductores avanzados. La producción de paneles solares en India y el sureste asiático está acelerando precisamente cuando la oferta se contrae. Segunda, la demanda monetaria asiática de plata es un fenómeno que Occidente no comprende porque no tiene marco conceptual para él. En Asia, la plata fue el último patrón monetario real. Tiene un estatus diferente. Los 1.400 millones de ciudadanos chinos con una tasa de ahorro del 30 al 35%, enfrentados a un mercado inmobiliario en contracción y rendimientos bancarios cayendo, están mirando el oro y la plata como lo que son: dinero real sin riesgo de contraparte. Más de 5 billones de dólares anuales buscando destino de inversión. Una fracción de esa cifra moviéndose hacia la plata física crea una presión que ningún modelo de oferta y demanda industrial puede anticipar. El resultado combinado de todo esto es una configuración de mercado que los analistas técnicos más rigurosos están describiendo como potencialmente explosiva. Proyecciones que hasta hace 6 meses habrían parecido sensacionalistas, como un precio entre 300 y 500 dólares por onza durante 2026. No son extrapolaciones arbitrarias. Emergen de la convergencia de 4 fuerzas simultáneas que rara vez coinciden. Un déficit estructural crónico acumulado durante 7 años. La retirada abrupta del principal suministrador compensador. Demanda industrial sin sustituto creciendo exponencialmente. Y demanda monetaria asiática emergiendo en una economía con un colosal exceso de ahorro. El ratio oro-plata actúa aquí como amplificador. Si el oro alcanza los 3.500 dólares, nivel al que apuntan los mismos fundamentales de depreciación del dólar, el ratio histórico sitúa la plata en un rango que confirma esas proyecciones extremas como matemáticamente coherentes. El oro, a su vez, no se mueve en el vacío. Se mueve porque es el termómetro más preciso del poder adquisitivo real del dólar. Y el dólar está enfrentando presiones que no son coyunturales,
sino estructurales. El cierre del estrecho de Hormuz, a través del cual fluye una porción crítica del petróleo mundial, crea ondas inflacionarias que se transmiten de energía a fertilizantes, de fertilizantes a alimentos, de alimentos a toda la cadena de costos. China ha restringido ya sus exportaciones de fertilizantes. Los principales exportadores de materias primas están priorizando reservas propias. El resultado para las economías importadoras netas es inflación importada, sin mecanismo de respuesta eficaz. La Fed no puede subir tipos suficientemente sin desencadenar una implosión de deuda en un sistema donde el ratio deuda-PIB en el G7 hace que cualquier ciclo serio de ajuste sea económicamente insostenible. Si no sube tipos, sacrifica la moneda. No hay tercer camino. El complejo de commodities en su totalidad refleja esta dinámica. Medido en oro, es decir, en dinero real, todo sigue subvaluado. Medido en dólares, solo parece caro. Este es el contexto en el que hay que leer lo que está sucediendo en los mercados de bonos del Reino Unido, que aunque geográficamente parece un detalle regional, funciona como sistema de alerta temprana para lo que viene al resto del mundo desarrollado. El gilt a 10 años, cotizando cerca del 5%, es, desde un análisis de valor fundamental, ridículamente bajo para una economía cuyas finanzas públicas están en deterioro acelerado y cuyo gobierno de orientación redistributiva no tiene ni el equivalente al petróleo del Mar del Norte de los años 70, ni acceso a un FMI dispuesto y capaz de imponer la disciplina que el FMI impuso en 1973. Los hedge funds que han construido posiciones de carry trade, vendiendo yenes y comprando libras, están tolerando esos rendimientos, mientras el diferencial justifique el riesgo. El día que la confianza en la trayectoria fiscal supere el atractivo del diferencial, el ajuste será desordenado. No habrá comprador natural de última instancia. Y el contagio a otros mercados soberanos europeos no sería una hipótesis, sería aritmética. La burbuja de crédito en los mercados de activos occidentales añade una tercera capa de presión sistémica. La deuda de margen registrada solo en el canal minorista en Estados Unidos ha pasado de 200.000 millones en 2008 a 1.2 billones en la actualidad. Esa cifra excluye las posiciones apalancadas de grandes hedge funds que acceden directamente a las mesas de los bancos. Lo que está sosteniendo las valoraciones del S&P 500 en máximos históricos no son los fundamentales corporativos, sino la creación de crédito que infla simultáneamente todos los activos financieros. El peligro no es identificar el momento exacto del quiebre, siempre incierto, sino entender el mecanismo del quiebre cuando ocurra. Si el paralelo histórico más pertinente es Alemania de 1921 y 1922, la secuencia sería esta. Medido en moneda real, en oro, el mercado pierde entre el 90 y el 95% de su valor. Medido en dólares, en depreciación, puede perder entre 1/3 y 2/3. La diferencia entre ambas medidas es la inflación que erosiona el valor del denominador al mismo tiempo que los activos caen. Los inversores que interpreten esa caída nominal moderada como una señal de que el daño fue contenido estarán cometiendo exactamente el error que cometieron los ahorradores alemanes de clase media en 1922. Lo que emerge de todo esto no es una predicción discreta de precios para fechas concretas, que siempre es un ejercicio de falsa precisión, sino una estructura de probabilidades que tiene implicaciones muy claras para la asignación de capital. El dinero real, el oro físico, sin riesgo de contraparte, y en segundo plano, la plata física, no son posiciones especulativas en este entorno. Son la cobertura más básica contra el resultado que los propios datos hacen más probable que lo opuesto. No el resultado más probable en 3 meses, el resultado más probable en el horizonte de 2 a 4 años de desenlace del sistema monetario tal como lo conocemos. La pregunta que queda abierta y que definirá el timing, aunque no el destino,
es cuando China considera que las condiciones están maduras para fijar públicamente el tipo de cambio entre el yuan y el oro para liquidación de comercio exterior. Los pasos ya están dados. Los vaults de la Shanghai Gold Exchange en Hong Kong y en Arabia Saudita están operativos. La plataforma permite comprar y vender oro exclusivamente en yuanes. La arquitectura del nuevo sistema de Bretton Woods asiático está construida y esperando ser activada. Beijing no lo hará como un movimiento agresivo diseñado para desestabilizar el dólar. Eso sería políticamente contraproducente. Lo hará cuando el deterioro del sistema fiduciario occidental sea lo suficientemente evidente para que la medida parezca defensiva, no ofensiva. Ese umbral se está acercando. El ritmo de acomodación de oro por parte de bancos centrales no occidentales, las restricciones de exportación de commodities estratégicos y las señales de estrés en los mercados de arrendamiento de plata son los indicadores que hay que monitorizar. No los discursos de los banqueros centrales occidentales, no los informes de consenso de las casas de inversión, los flujos físicos, los datos de arrendamiento, las reservas declaradas versus las inferidas. Ahí está la información que importa. Y esa información, hoy, el 25 de abril de 2026, está diciendo que la tensión no ha llegado a su pico. Está construyéndose a él.